Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes. Gracias por hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Me da mucho gusto contar con su compañía. Comenzar esta transmisión correspondiente a este jueves 11 de noviembre. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por sumarse a este esfuerzo de ustedes y mío en el cual hacemos comunidad. Decimos, opinamos, cómo vemos el mundo, cómo estamos viendo nuestro entorno y eso ya valió la pena. Eso ya ha sido una parte fundamental de la tarea que nos hemos propuesto con esta oportunidad. Gracias pues por darme sus puntos de vista, por compartir la transmisión y también muchísimas gracias por invitar a más personas a que se sumen a este esfuerzo. Gracias de nuevo y bueno, pues hoy vamos a hablar en concreto Ayer a mí me había dado gusto la forma en que Andrés Manuel López Obrador había llamado la atención del secretario de Salud, del director del INAVI, en los cuales les dijo no quiero más pretextos y que tendría toda la energía para exigir que se terminara el desabasto de medicamentos. De verdad me quedé yo impresionado con las palabras del presidente en Colima y pues le duró muy poco el ímpetu, ¿eh? Le duró muy poco el ímpetu ahorita que estaba haciendo yo el escrito relacionado con eh, el título y el contenido de la transmisión de esta fecha, pues me dio por pensar qué alegoría podría utilizar para referirme. Yo no sé qué tanto usted que me escucha, que nos acompaña, ha visto cuando los caballos caminan. Y cuando un caballo es fino, cuando un caballo tiene casta, tiene raza, camina con cierto garbo, con cierto orgullo, con mucha presencia. Y pues cuando el caballo no tiene todo eso, pues simplemente camina como Dios le dé a entender y eso es lo que sucede. Cuando no se tiene la casta, cuando no se tiene la gallardía, pues se cae automáticamente cualquier expresión de dureza, de firmeza, de exigencia cuando se está buscando lo justo para los seres humanos. Miren, vamos en concreto y en directo para que ustedes puedan escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en Colima. Esto fue lo que dijo cuando el presidente de la República se refirió a la falta de medicamentos. Y miren que le adelanté porque habla tan raro que, bueno, cuesta trabajo. El problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos, a políticos corruptos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Eso fue lo que dijo ayer. Eso fue lo que dijo hace poco más de 24 horas. Y no le duró el arranque. De nuevo les digo, tuvo arranque de caballo fino y pues tuvo aterrizaje de burro, porque no se puede clasificar de otra manera lo que posteriormente el presidente de la República señaló y ustedes juzguen. Dice Avi, quien produce estas cápsulas, gracias por producirlas. No nos conocemos, tengo el gusto de conocerlo, pero cómo nos ha ayudado a muchos. Hasta Chumel le ha dado las gracias por el trabajo que hace todos los días Avi en Twitter, en YouTube y que usamos su material en diferentes frentes. Dice, ya reculó con el regaño a Ferrer y Alcocer. Dice que se malinterpretó. Si llega la sabrita, ¿cómo no van a llegar las medicinas? Si hay presupuesto y ya se resolvió el problema del monopolio, no debe haber ninguna excusa para entregar los medicamentos gratuitos.
Qué penoso, ¿eh? De veras, qué penoso tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Es de vergüenza ajena. Exhibe claramente que en su vida, en toda su vida, el presidente de la República no ha hecho más que dedicarse a hablar, hablar y hablar. No ha hecho otra cosa. Porque si hubiese hecho cualquier otra cosa, cualquiera, entendería que no es lo mismo repartir botanas que repartir medicamentos. Sí, no es lo mismo. Es como si una persona dijese, pues llévatela en la caja del pick-up a tales y cuales personas, que al cabo, pues así cargamos a las cajas, ¿no? No es lo mismo cargar personas que cargar, en este caso, objetos. Escúchenlo, escúchenlo ustedes y tendrán sus propias conclusiones. El asunto lo tratamos ayer y también quiero aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, que se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera un poco fuerte. La política, entre otras cosas, es equilibrar la pasión y la razón. Y quienes nacemos en el trópico, como ustedes, de Colima, los tabasqueños, a veces nos sale la pasión. Eso no es pretexto. Ser un irresponsable a la hora de hablar y decir no justifica a nadie, a nadie. ¿Qué tiene de pasional nacer en el trópico o nacer en el norte o nacer en el sur? Pues no tiene nada de particular. Esos son pretextos. Esas son salidas pobres, son salidas ridículas. Algo sucedió y ahorita les digo mi semejanza con esto. Pero lo mejor es el equilibrio. Entonces ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño. No se pensó. Se vio claramente que por fin el presidente de la República estaba saliendo en favor de los ciudadanos. Así, por fin López Obrador les está exigiendo. El secretario de Salud, que es una gente extraordinaria, se formó desde joven como los médicos de antes. Además, fue... ¿Y quién dice que los médicos de antes fueron mejor que los de ahora? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede sostener eso? Y miren que yo tengo médicos de una gran trayectoria. Los médicos con los que yo me atiendo tienen una gran trayectoria. Pero el médico que hace un par de años me operó es un hombre muy joven, es un hombre moderno, es un hombre con una trayectoria que le avala para poder hacer bien las cosas. Y no voy a decir que es mejor o peor que los otros médicos, ¿no? Simplemente son doctores. Y Jorge Alcocer nos ha causado hasta penas, hasta vergüenzas, en el momento en que dice que él no vacunaría a sus nietos. Imagínense, un hombre que debe dedicarse a la ciencia, que diga ese tipo de estupideces, de verdad no es posible. Escalando, y es una eminencia, Premio Nacional de Ciencias. No, una gran eminencia, sí, una eminencia que niega la virtud de las vacunas. Reconocido mundialmente, y además... ¿Como dónde, eh? Como dónde es reconocido mundialmente. Porque si fuera una eminencia, se habría rodeado de los exsecretarios de salud para poder hacer un consenso, y particularmente de gente tan brillante como Julio Frenk, que ese sí es un hombre de una trayectoria mundial. Hombre bueno, honesto, de convicciones. Pero también necesitamos que no falten las medicinas. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la sabrita o las aguas industrializadas? Fíjense nada más, es lo que les digo, es un presidente de quinta, de verdad, los 30 millones tienen que darse cuenta que con declaraciones como estas nos demuestran que el hombre no está preparado para ser el presidente de México, ni antes ni ahora, ni 3 años no le han servido para maldita cosa. 3 años de estar ocupando la primera magistratura del país no le ha servido de nada. ¿Cómo puedes comparar el traslado de medicamentos con el traslado de papitas, de botanas? Dice el de la sabrita. No, son sabritas. Sí, porque al rato vamos a empezar a hablar como él y va a parecer normal. No. Hace rato a un conductor de radio lo oí ya también quitándole la D a las palabras. No caigamos en babosadas. Bueno. En este caso, no puedes comparar la distribución de agua
con los medicamentos. Hay medicamentos que requieren inclusive la refrigeración permanente, que no pueden pasar ni una hora fuera de la refrigeración o muy poco tiempo fuera de los controles de cierta temperatura. Eso lo puede entender el más ignorante de los ignorantes. Hasta la comunidad más apartada. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas. Si hay presupuesto suficiente. Si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100,000 millones de pesos al año. No, y podrían vender 1,000 millones. Podrían vender 1,000 millones, pero si eran las empresas que producían y permitían que llegasen los medicamentos, ni hablar. Hay que comprarlas. Eso es el mercado. El mercado establece esas condiciones. Lo peor que nos ha pasado en estos 3 años es que no hemos tenido medicinas. Ese es el problema más grave que estamos enfrentando. De medicinas al gobierno. Eso se terminó. No se podía comprar medicinas en el extranjero. Se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes. Entonces, es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos. Y es un compromiso y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante. No, miren, no puedo decir la palabra de lo que es. No lo puedo decir porque realmente como me decía Carlos Aparicio, tengo mucho respeto por el micrófono. Por eso no lo puedo decir, pero sí lo pienso. Sí, por supuesto que lo pienso. A ver, no nos puede salir López Obrador con este tipo de declaraciones con respecto al abastecimiento de medicamentos. Y no nos puede salir con eso, porque él se ha dedicado a proteger a un personaje como Carlos Lomelí, quien ha sido señalado de múltiples arbitrariedades, de múltiples corrupciones, porque ahí sí son varias, sí, ha sido señalado, pero como le aportó mucho dinero a la campaña, ya lo han perdonado. Pero como los de Pisa están vinculados con otros políticos, entonces cárguenles toda la mano. Y no estoy en defensa de los de Pisa, si abusaban, pues que los regularizasen. Eso no sería, de eso no se trata. Se trata del tema más importante en este momento. Y miren que la seguridad es un tema crucial, pero la salud ocupa en este momento una posición, una relevancia fundamental. Así es, no hay otra. No hay otra. Y que nos salga con que se tiene el dinero. Bueno, si hay el dinero, hay la orden, entonces el que está fallando es el presidente, ¿eh? Porque al final de cuentas el secretario de Salud y el director del INSABI solamente reciben órdenes. Y si las órdenes son háganse güeyes y respondan las estupideces que han respondido, pues respóndanlas. Pero no se van a comprar los medicamentos, no se van a comprar las vacunas, no se van a comprar las pruebas. ¿Por qué creen usted? A Santiago Nieto no le toleran una situación de extravagancia en el caso de su boda, y a López-Gatell le perdonan las 700,000 vidas que se han perdido a causa del COVID-19. Esa es la realidad que estamos viviendo. De verdad, créanme que sí tenía la confianza o la esperanza, mejor dicho. Van Pipe publica en Twitter: Sabritas y AMLO te quieren ver sonreír. Dice, a que no puedes hallar solo una. Y dice, es una sátira que publicó para Latinus. Y bueno, pues a ratos tiene uno que terminar riéndose, aunque sea trágico lo que estamos viendo. Necesitamos que no falten las medicinas. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la sabrita hasta la comunidad más apartada? No hay desabasto de medicamentos. Necesitamos que no falten las medicinas. ¿Cómo es posible? Lo voy a volver a pasar para que ustedes lo vean, para que ustedes vean lo que decía
hasta hace algunos meses. Necesitamos que no falten las medicinas. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la sabrita hasta la comunidad más apartada? No hay desabasto de medicamentos. Ahí tienen 24 de enero de 2020. ¿Qué es lo que decía en esa fecha Andrés Manuel López Obrador? 24 de enero de 2020. ¿Qué es lo que le decía a todos los mexicanos? Desabasto de medicamentos. Necesitamos que no falten las medicinas. Vamos a dejarlo en ver. Ahí está. No hay desabasto de medicamentos. No hay desabasto de medicamentos. 24 de enero del año pasado. O sea, ya vamos a llegar a un año de que era el presidente quien sostenía eso, que no había desabasto de medicamentos. Entonces el embustero es él, el mentiroso es el presidente, porque el jefe de Alcocer, el jefe de López-Gatell, el jefe de Ferrer es Andrés Manuel López Obrador. Esos pobres tipos, porque son unas miserias, son unas miserias humanas, así hubiesen recibido títulos, reconocimientos, son una basura humana, porque son una basura humana, se presta para que esté muriendo un ser humano. Cuando Ferrer es antropólogo, y tengo mucho respeto por los antropólogos, pero los médicos que juraron dedicarse a proteger la vida de los seres humanos, como sería, espero que fue el caso de Alcocer y de López-Gatell, el juramento de Hipócrates es defender la vida de los seres humanos. No lo han hecho, se han dedicado a complacer a un tipo irresponsable, a un presidente que les ha dado instrucciones, órdenes que van por encima de sus responsabilidades. Redondeo esto que les he comentado. Me ocurrió lo mismo con esto que pasó de López Obrador cuando lo de Cienfuegos. ¿Recuerdan? No, con lo de Cienfuegos también, lo del Culiacanazo. ¿Recuerdan ustedes cómo salió con que él se había ido a Oaxaca? Se había ido a Oaxaca y que pues perdió la comunicación, irresponsable de su parte también. Y lo trataron de defender el secretario de Seguridad, el ahora gobernador de Sonora. Perdón, sonorenses, pero ustedes votaron por eso es lo que tienen. Es lo mismo que pues 30 millones votaron por eso es lo que estamos padeciendo todos los mexicanos. Pero una vez que no pudo sostenerse la mentira, una vez que todo se canalizaba a que el ejército tenía que asumir la responsabilidad de haber liberado al hijo del Chapo Guzmán, una vez que pasó eso, entonces López Obrador salió a reconocer que él, a pesar de que eso era una violación a la ley, que él era quien había dado la orden de la liberación de el hijo del Chapo Guzmán. Lo mismo está pasando ahora. Ayer por la tarde, por eso les digo que ni 24 horas le duró, ayer por la tarde en Colima la agarró contra el secretario de Salud y el director del INSABI, para exigir que se completase todo el suministro de medicamentos en el país. Pues miren, hoy por la mañana, no sé si alguien le dijo, presidente, pues quiere renunciar al Alcocer porque dice que él no puede cargar con la culpa. Y pues, ¿cómo? Sí. Lo mismo con Santiago Nieto, que ayer decíamos ni las gracias le dio y ahora ya salió con que es un buen abogado. Ahora ya salió con que a lo mejor va a dejar que pase un poquito de tiempo, como papá regañón, que pase un poquito de tiempo para que regrese a algún puesto del gobierno. Yo espero que Santiago Nieto tenga el suficiente coraje, la suficiente dignidad para mandarlo al carajo con cajas destempladas, porque lo que le hizo es un golpe en muchos sentidos. Pero en fin, vamos con sus puntos de vista. Gracias por participar. A René Vázquez, muy amable.
Teodoro Méndez también, gracias por estar aquí. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez nos saluda desde Tula, Hidalgo. En el caso de Tula, y voy a hacer aquí un paréntesis aprovechando el comentario que hizo Víctor Manuel, miren, está esto que hoy reveló Animal Político y que hay que señalarlo porque lo de Tula no puede pasar, no puede quedar como una situación más. Son 17 personas que murieron en esta situación, 17 personas en el caso del Hospital del Seguro Social en Tula, Hidalgo, y que, bueno, pues se trata de un caso en donde aquí lo tengo, miren, voy a leer tal cual lo escribió hoy Animal Político. La lluvia que cayó sobre Tula entre el 6 y 7 del pasado septiembre no fue atípica como para provocar el desbordamiento del río y la inundación de la ciudad, como han insistido funcionarios e incluso el presidente López Obrador. Los datos oficiales disponibles sugieren que el gobierno de México no desfogó con suficiente anticipación ni a un nivel adecuado las presas de Hidalgo ante las lluvias que se avecinaban. No solo la presa de La Requena estaba llena más allá de su límite, también la Endó y la Taximay. Además, Conagua, fíjense los organismos, Conagua, el sistema de aguas de la Ciudad de México, la Comisión de Aguas del Estado de México, decidieron expulsar aguas pluviales y aguas negras hacia el río Tula para evitar la inundación de la Ciudad de México y municipios conurbados. Que se inunde Tula, pues a ver, lo dijo López Obrador en Tabasco, ¿sí? Pues no vamos a permitir que se inunde Villahermosa, mejor que se inunden los otros poblados. Entonces es la tendencia de la casa, esa es la forma en que actúa. Las comunidades que viven cerca del río Tula y las autoridades locales debieron ser alertados, pero no de un simple pronóstico de lluvias fuertes o de que podría subir el nivel del afluente, sino de que se iba a activar el protocolo de desagüe de la Ciudad de México, pero eso no sucedió. Fíjense qué irresponsabilidad, para que vean que los muertos les da lo mismo matar personas. Fue hasta la madrugada cuando se desbordó el río y cientos de viviendas se habían inundado, incluyendo el Hospital del Seguro, donde murieron 14 personas, que los 3 niveles de gobierno respondieron a la emergencia. Una vez que pasó la tragedia, o más bien, una vez que la tragedia ya estaba vigente, vino la reacción de las autoridades. Ahí está, 17 personas murieron, más de 30,000 personas quedaron anegadas en lodo, perdieron todo, y cuando les digo todo es todo, negocios, casas, bueno, todo fue un verdadero desbarajuste. ¿Y qué? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Así que Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, un saludo hasta por allá. Lucy Bustamante está en Sinaloa, la maestra Carmen Robles Gil está en Guadalajara, muchas gracias. Pati Medina, ¿cómo te fue, Pati? Andabas de gira artística. Juan Armando García, también buenas noches. Don Margarito Fajardo Guzmán, muchas gracias. Francisco Javier Rivera dice, hoy solo le quiero invitar hasta Yotlán, Jalisco, a las fiestas. Bendiciones, diviértanse mucho. Piolín Santos, Jesús Bautista, Mariano Olivares, María Angélica Ferrari Casillas. Perdón, pero yo no le creo nada a López. No, ni se disculpe, nadie le creemos. José Rodríguez Jauregui dice gracias por hacer una comunidad pensante. Gracias a Concepción Márquez también por estar aquí presente. Ana Valdés, igual buenas noches. Xochil Marín, Gerardo Navarrete, también muchas gracias. Jacqueline Batarse Amar, ¿qué tal, Jacqueline? Don Jaime Torres, Uro Azul Caminante, también gracias. Gabino Cárdenas dice, así con mayúsculas, comunidad pensante. Gracias, Gabino, un abrazo. Daniel Viñó, también muchas gracias por estar por aquí presente. Rosa Margarita, saludos desde Guadalajara. Juan Armando García,
Dice, habla usted de caballos y este tipo AMLO tiene arrancones de caballo fino y terminados de burro viejo. Efectivamente, mejoró usted lo que yo decía, Juan Armando. Efectivamente, así es la situación. Fran Libra, también buenas noches. Santiago Barcán, diario lo vemos y oímos, él y ellos están en Querétaro. Equiner, Sumo Cifra, también muchísimas gracias por estar por aquí. Domingo Velázquez, Gerardo Navarrete, pero es el príncipe de las mentiras. Yo no le creo ni el bendito. Joe Martínez, no se muerde el hocico, políticos corruptos. Marta Perry, buenas noches, también gracias. Dice don Paco Aceves Silver, cuando se habla de escasez de medicinas, no debemos olvidar que el mismo presidentucho ordenó que fuera la Secretaría de Hacienda quien a través de su oficialía mayor realizara las compras de todo el sector salud. Efectivamente, don Paco siempre nos está centrando en aspectos relevantes de los acontecimientos. Muchas gracias. Ruth Reyes nos saluda desde Monterrey, también muchas gracias. Dice Piolín Santos, es puro teatro de Obrador. Ayer, según regañó a Alcocer, qué casualidad, hasta ahorita se da cuenta que no sean surtidas las medicinas. Yolanda Hernández Pineda, como dicen en mi pueblo, se rajó. Carmelita Ortega Aspeitia, también buenas noches. Gracias, ahí me quedo, Maru, para que escuchemos al doctor Javier Tello, quien fue entrevistado por Pepe Cárdenas hace unos minutos en su noticiario y me pareció muy interesante lo que habló acerca de esto de los medicamentos. El presidente finalmente, después de 3 años prácticamente, reconoce el desabasto de medicamentos. Esa es la primera lectura, ¿no crees? Bueno, sí, es la primera lectura porque finalmente lo dijo el presidente y no hay manera de que no lo diga, aunque por cierto algún regaño se quiso quitar de la transcripción oficial de lo que dijo ayer, pero es una anécdota nada más. Mi lectura es distinta, Pepe. El presidente no es que reconozca o quiera poner una solución, lo dijo ayer, ya no quiere escuchar. Creo que eso es lo que le molesta, seguir escuchando que hay un problema. No le interesa o no nos hace ver que quiera tener atendidos a los niños con cáncer o a las personas que necesitan algún elemento quirúrgico o las personas que tienen diabetes, no, nada de eso. Lo que no quiere ya es escuchar. Es un problema que le ha convertido ya no en el zapato, sino en una verdadera roca que trae ahí. Y creo que fue precisamente por lo que explotó, porque tampoco podemos olvidar que cómo fueron las cosas, contra Juan Ferrer y contra el doctor Alcocer. Lamentablemente, la lectura que le quiere dar y como lo está manejando, lo que nos dice es que sigue sin entender la base del problema. El presidente no entiende prácticamente de qué se trata el abasto de medicamentos. Número 1, la destrucción del sistema de abasto y el desmantelamiento de las cadenas de distribución es lo que nos tiene así. No es una cuestión de presupuesto. Cuando el presidente dice es que ya está el presupuesto y está el dinero disponible, no es una cuestión, puede tener el dinero en la mano. Pero, Pepe, en ese momento no hay cómo hacer las compras porque desmantelaron el sistema de licitaciones. Se están haciendo, cada una de las instituciones está haciendo compras de maneras heroicas, independientes, están haciendo asignaciones directas con proveedores no transparentes. Estamos completamente al revés de lo que querían tener. Decían que iban a acabar con una corrupción que, por cierto, no se ha aprobado, pero ahora resulta que no hay manera de transparentar cómo son las compras. Estamos comprando a precios mucho más caros y estamos comprando lo poco que hay. Entonces, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de que desmantelaron el sistema de abasto y quien lo desmanteló fue precisamente la instrucción gubernamental de buscar ahorros por alguna parte y por ello tenemos ahora el adefesio que tenemos y seguimos hoy. Seguramente la parte más icónica, Pepe, es del discurso de ayer y de lo que, bueno, hoy intentó medio enmendar, seguramente porque a Juan Ferrer y al doctor Alcocer no les gustó mucho el tono, pero de cualquier manera, la parte más icónica es que finalmente el presidente dice hay un problema. Bueno, ahora ¿cómo lo van a resolver? Perdón, no es una cuestión de dinero, es que el aparato mismo de compras está desmantelado. Es en la cadena de abasto de medicamentos que el nuevo gobierno, el gobierno pues de la Cuarta Transformación, rompió, alegando que como se hacían anteriormente, era una forma de generar robos, latrocinio, en fin, la actuación ilícita de las empresas farmacéuticas que se dedicaban justamente a proveer al gobierno. Él quiso cortar de tajo sin antes haber probado un esquema. Yo recuerdo muy bien que todo esto cayó en manos de la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, hoy la titular del sistema de administración tributaria. Era desde la Secretaría de Hacienda donde se estaba concentrando
toda la compra de medicamentos, pero no se había preparado una cadena apropiada para lograr todo esto, y no fue tan sencillo. La prueba está en que van 3 años en que ha habido desabasto manifiesto, y lo dicen no los observadores políticos, no, lo dicen quienes lo sufren, los padres de niños con cáncer, los enfermos de diabetes, los enfermos de VIH que no tienen retrovirales, los enfermos, de diabetes que no tienen insulina, los enfermos de VIH que no tienen retrovirales, en fin, no. Dice el presidente, hay medicamentos, hay dinero para comprarlos. Pues sí, pero la gente no los recibe. Tienes completamente toda la razón. Y no lo recibe, te digo, porque fueron varias cosas. Primero que nada, la intención completa de un supuesto combate a la corrupción, que en realidad lo que estaba buscando era generar ahorros. Por eso, en el momento en que se sentaron por primera vez a tratar de entender la cadena de distribución y de abasto, se dieron cuenta, por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, que existían los distribuidores, y ellos pensaron que cortando a los distribuidores iban a tener un 30% de ahorros sobre el presupuesto, ahorros que iban a regresar a las arcas de la nación, a lo que tú me quieras decir, pero que finalmente iban a tener eso. Y no, lo que pasa es que se quedaron sin la manera de distribuir los medicamentos. Empezaron a querer establecer un sistema de compras en una primera licitación, aquella fallidísima licitación de mediados del 2019, en que les daban muy poco tiempo de respuesta a los proveedores, en el que les estaban castigando los precios, y obviamente pues esto no nos llevó a nada. Y vaya, lo que ha sucedido es que esto, dicen que se ha politizado. Bueno, ¿cómo no se va a politizar si son los actores políticos quienes lo están manejando? Pero lo que realmente duele, Pepe, es esto que estaba comentando tu compañero hace un momento, ¿no? Es escuchar palabras tan absurdas como la de Hugo López-Gatell, que es infame, el tipo de comentarios que han llegado a decir que esto es una mafia, que esto tiene intereses golpistas y todo, para que finalmente acabe el presidente reconociendo, como sea, que hay un problema. Bueno, ahora se tienen que dar a la tarea de solucionar el problema, y te tengo muy malas noticias. No va a ser fácil y va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo, en donde quieras, el poder crear un proceso de adquisición, de licitación que sea transparente, que tenga controles de calidad y que puedas negociar precios, y que estos proveedores puedan responderte con los volúmenes que hoy faltan en México, toma meses, muchos meses. Ahí tienen las palabras. Qué brillante explicación del doctor Javier Tello en esta entrevista de Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, y que nos permite ver la realidad. Rompieron la cadena de distribución. ¿Por qué? Pues porque López Obrador confunde papitas, botanas, con medicamentos, con productos sumamente sofisticados, sumamente delicados. O sea, no entiende, de verdad, créanme, es un incompetente. Cuando les decimos que López Obrador es un ignorante, no lo estamos ofendiendo, lo estamos describiendo, nada más. Solamente estamos describiendo la incapacidad de un ser humano para el puesto en el que se encuentra. Eso en otros ámbitos le llaman el principio de Peter, que es el principio de la incompetencia. Hasta allí llegó, no llegó para más, y se está llevando entre las patas a todo un país. Y esto que decía el doctor Tello es la verdad. Rompió el sistema de distribución, porque seguramente él dijo, porque vamos a tener distribuidores, ¿sí? Las papitas las llevan en camiones, inclusive en paneles. ¿Por qué vamos a gastar en eso? A ver, ¿y quiénes son los de Pisa? Estos y esos estaban relacionados con el PRI, con el PAN, sí. Ah, pues son corruptos. Y como dice el doctor Tello, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias de que había corrupción? ¿Cuántos casos de corrupción ha consignado este gobierno? Miren, cero, no hay casos de corrupción. Entonces, ¿de dónde estar con ese cinismo diciendo no somos como los de antes? No, son peores. Y le estoy dedicando mucho tiempo a este tema, porque para mí es de lo más relevante el tema de la salud. Domingo Velázquez, probablemente fue un momento de lucidez. Ricardo Blanco dice, buenas noches, al Cacas no se le cree nada. Nos dice José Rodríguez Jauregui, con una llamada de atención así al doctor Alcocer es para aventarle el puesto al tal López. Yo no dudo que alguna reacción hubo. Gloria López dice, perdón, ese ejemplo de los caballos aquí sobre la T de cuarta no queda, a menos que sean caballos de molienda. Ese señor Remedo de presidente se le mueve el cerebro y cambia de opinión. Buenas, gracias Gloria. Yolanda Hernández Pineda, donde quiera que va de gira, habla de lo mismo, haciendo proselitismo y queriendo quedar bien. Qué feo. Laura Flores nos saluda.
no hay medicamentos en el Seguro Social. Así es, no hay. Lindolfo Acosta, tengo que escribir un libro que se va a llamar El loco que llegó a ser presidente de los locos. Pues pero ahí estaríamos todos. Gracias también por el comentario, Lindolfo. Y el saludo de Lourdes Carmona. Daniel Rodríguez Moedano, hace como 4 meses dijo que ya tenían comprados todos los medicamentos. Creo está jugando con los enfermos. Espero los 30 millones de AMLovers no padezcan enfermedades y su estampita de Tente les sirva. Pero a miles de ellos, que no dudo que han perdido seres humanos, que han perdido seres queridos, y de todas maneras siguen tolerando y siguen apoyando y siguen opinando muy bien. De todas maneras, pues, no, yo creo que no querían mucho a sus seres queridos, porque otros con menos. Manuel Isea también buenas noches, gracias. Joe Martínez, mundialmente en su pueblito. María Guadalupe Pérez Arriaga, gracias. Austreberta García también, buenas noches. Manuel Isea, reconocido en dónde, pues en Pejendistán, gracias. Urscam nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. María Angélica Ferrari Casillas, puras estupideces de este macuspano, con la vida de nadie se juega, y él lo ha estado haciendo, qué pena me da, pobre México. Ahí están los comentarios. Juana Monroy, se hace tonto el peje, él mismo pidió el cambio del sistema para la adquisición de medicamentos, no se necesitaba conocer mucho para saber que este desabasto se iba a dar. Carmen Bustamante, ¿cómo estamos, Carmen? Buenas tardes, comunidad, muy buenas tardes, también gracias por participar. Gloria López, los funcionarios de salud dejan mucho que desear por su trabajo, la salud es prioridad, será difícil de entender para ellos, sí, Gloria. Piolín Santos, ese no es un presidente, es un burro, puras pentontadas es lo que dice. Julián Martínez, saludos desde Lagos de Moreno, muchas gracias. Claudia Guerrero, qué mal habla el tartufo cuando es más de una fábrica, ya no es monopolio, ya es competencia, nomás desinformando el macuspano. Allí me quedo, Maru, para rematar este tema con algunos comentarios que capté y que creo que valen la pena que se los extienda. Dice María Elena Pérez Jaén Cermeño, el presidente López Obrador es el principal culpable del desabasto. Él ordenó desmantelar el sistema de compras de salud pública para dárselo a UNOPS. UNOPS es el organismo de las Naciones Unidas, porque Alicia Bárcena, funcionaria de la CEPAL, convenció a Marcelo Ebrard y a Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente lo operó. Alicia Bárcena es una nulidad que se acomoda al gobierno en turno. Fíjense ustedes, Patricia Armendáriz, la diputada que alguna vez fue empresaria, priista, del gobierno de Zedillo, una de las operadoras del Fobaproa, dice, ¿cómo es posible que lleguen las sabritas a la comunidad, comunidades más alejadas, y no lleguen nuestras medicinas? No debe haber ninguna excusa para tener todo en lugar de medicamentos gratuitos para todos. Es un asunto de eficiencia, de aplicarnos. Eso es lo que dice. Pobre señora, pobre señora. Y además, ¿cuántos la veían en la tele, en los tiburones, en los Shark, y creían que era muy inteligente? Marco Levario Turcot le responde: 1. El problema principal del desabasto no es la distribución, es que el gobierno dejó de comprar medicinas. 2. También es un asunto de distribución y el gobierno es doblemente ineficaz. 3. Aprenda a escribir. Escribir bien es pensar bien. Muy bien, Marco. Muy buen comentario. Y esto es ya, tenía uno más del doctor Javier Tello, pero con eso. Pero miren, mientras está el desabasto, muriéndose niños con cáncer, sin que se lleguen los medicamentos para los enfermos renales, los infectados de VIH, no hay suficientes vacunas, el béisbol sigue en grande. Esto es lo que dice el diputado Jorge Triana, quien se vistió de Diablo Rojo del México para decir lo siguiente. Reconoció este desabasto y regañó al secretario de Salud. Hoy se arrepintió y dijo que no dijo lo que dijo ayer. Nos hubiera encantado que no hubiera dejado pasar más de 2 años y que no hubiera dejado morir. Fíjense un detalle, un detalle, dice el diputado Triana. Hoy reconoció, lo estoy regresando para que lo escuchen,
Hoy reconoció el desabasto. Y por ahí se oye una voz atrás que dice, no es cierto. O sea, llega un momento en que ante la evidencia se ciegan, ante la evidencia se ensordecen. Escúchenlo por allí. El secretario de Salud. Hoy se repite ¿Lo escucharon? Escuchen. desabasto y regañó al secretario de Salud. ¿Allí lo oyeron? No es cierto. O sea, hagan de cuenta que esos diputados o diputadas, no sé quién gritó, suponen que López Obrador tiene una televisión y dice, la diputada fulanita trató de defenderme. No sean idiotas. Hoy se arrepintió y dijo que no dijo lo que dijo ayer. Nos hubiera encantado que no hubiera dejado pasar más de 2 años y que no hubiera dejado morir a 1,800 niños. El planteamiento que venimos a hacer soluciona el problema que tiene el presidente. Venimos a ayudar y a colaborar. En abril del año 2019 formó la mal llamada Oficina de la Presidencia de la República para el Béisbol. Yo me pregunto, y te tengo aquí la voz del diputado Triana, batallar tanto para llegar a San Lázaro, para llegar a la Cámara de Diputados, para salir a exhibir sus miserias, para salir a exhibir sus más bajas pasiones, su entreguismo, su valemadrismo frente al país, para salir a decir tarugada y media, para salir a defender lo indefendible, para darle la espalda al pueblo que aseguran, defienden, al mismo que pidieron el voto para servirles. Escuchen, es un mercado, ni siquiera tienen la decencia de escuchar al compañero, por decencia. Sí, escucharon bien. Hay en este país una oficina de la Presidencia de la República para el Béisbol, anunciando para esta oficina 3,000 millones de pesos de presupuesto. 566 millones en promedio se han gastado en cada uno de estos años. Hay una para su pasatiempo favorito, hay una para su berrinche, hay una para su capricho beisbolístico. Y eso es una característica de las dictaduras bananeras de los años 70. 3,000 millones de pesos se han destinado a esta oficina del béisbol. Y miren que ustedes saben, porque pues he dado evidencia de que a mí me fascina el béisbol, que es un deporte que me encanta. No puedo ocultar mi gusto por el béisbol, pero de allí a que acepte o me resigne a que se dedique dinero que se necesita para otras cosas, para comprar estadios de béisbol como en Ciudad Obregón o en Hermosillo, me parece una tontería, para comprar otra vez la franquicia de los algodoneros de Guasave, misma que le vendieron a los Charros de Jalisco. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no iba en Guasave al béisbol, por esa simple razón la vendieron. Bueno, más de salud. 2 mexicanos con diabetes y acceso a servicios de salud, pero muy diferentes ingresos, contraen COVID. ¿Quién es más probable que muera? Y esa es la pregunta que se plantea. 2 mexicanos con diabetes y acceso a servicios de salud, pero con muy diferentes ingresos, contraen COVID. ¿Quién es más probable que muera? Un estudio inédito indica que el más pobre, y por mucho, el 10% de los trabajadores formales con menores salarios tuvo 5 veces más probabilidades de morir durante la pandemia que el 10% con mayores salarios y 4 veces más de ser hospitalizado, según la investigación publicada por The Lancet, la revista médica más prestigiosa del mundo, y que fue adelantado por el periódico El País. Comorbilidades mal atendidas, desconfianza en la sanidad pública y hospitales rebasados pueden explicar las diferencias en México, de acuerdo a los autores y a expertos en salud. El dicho de que la enfermedad iguala a todos, ricos y pobres, no se sostiene. La pandemia ha servido de recordatorio de las enormes disparidades que existen en un país donde el 1% más adinerado concentra el 29% del ingreso. Según la ONU, el virus ha provocado un exceso de casi 600,000 muertes en comparación con años anteriores, pero al igual que la riqueza,
este rastro mortal no se ha distribuido de manera homogénea, como muestra el informe. El informe se titula El efecto del ingreso en la mortalidad y hospitalización por COVID-19, el más detallado hasta la fecha. La brecha entre los trabajadores formales que cobran alrededor de 4,000 pesos al mes, el 10% más pobre, y aquellos que ingresan 10 veces más, el 10% más rico, es abismal. En concreto, ¿qué nos están diciendo con esta investigación? Si 2 personas entran con COVID-19 a la atención médica, por ejemplo en el Seguro Social, ¿cuál es la persona que tiene más posibilidades de morir? El más pobre. Así, el más pobre tiene más posibilidades de muerte. Hoy se inició una campaña de varias personalidades a favor de los niños con cáncer. Y miren, por ejemplo, Víctor Trujillo, Claudia Ramírez, personalidades del mundo del espectáculo están invitando a que se sumen al apoyo de Nariz Roja en concreto, y escuchemos lo siguiente. Hola, quiero invitarlos cariñosamente a que colaboremos con la mega colecta por los que luchan contra el cáncer que organiza Nariz Roja. Por lo visto y lo vivido, solo nos tenemos a nosotros. Colaboremos. Solo nos tenemos a nosotros. Bien dicho. Así es. Si no nos apoyamos entre nosotros mismos, este gobierno que un día dice una cosa y el día siguiente otra, pues no va a resolver absolutamente nada. Porque ellos están en lo suyo. Están en lo suyo. Miren, hoy Kenia López Rabadán, la senadora panista, dice: llamarle la tarjeta de Claudia a un programa social es una vergüenza. En esa lógica también deberían ponerle los muertos de Claudia, los desaparecidos de Claudia, los homicidios de Claudia. El gobierno ocupa los recursos que aportan los ciudadanos en una campaña ilegal. Bien dicho, pero no solamente bien dicho, sino que además aquí lo pueden escuchar. Es terrible cómo el gobierno de la Ciudad de México está ocupando los recursos de los capitalinos para hacer una campaña ilegal. Porque entonces habríamos de hablar de los muertos de Claudia, de los homicidios del gobierno de Claudia, de los desaparecidos del gobierno de Claudia, de los feminicidios del gobierno de Claudia, de los robos en transporte público que son brutales y todos los días del gobierno de Claudia. Tendríamos que entonces ponerle el nombre de Claudia a todo lo que este gobierno no hace bien. Hemos presentado una denuncia ante la autoridad electoral porque lo que está pasando con esta tarjeta de Claudia es una vergüenza. ¿Se imaginan ustedes la tarjeta de Peña? ¿Se imaginan ustedes la tarjeta de Calderón? Bueno, se hubieran incendiado las voces en aquel momento de oposición, los que hoy son gobierno, si eso hubiera pasado. Porque además no lo dijo la oposición. Quien le puso el nombre de la tarjeta de Claudia fue el propio gobierno federal a través de un servidor público federal. Nosotros exigimos, lo seguiremos haciendo y vamos a continuar con todo el procedimiento para que se sepa que eso no puede suceder y se debe detener. Si la jefa de gobierno está ansiosa por ser la sucesora en una campaña a nivel federal, pues que se vaya, que pida licencia y que deje que alguien con más sentido común y más inteligencia gobierne esta hermosa capital. Valientes, brillantes, contundentes las palabras de la senadora Kenia López Rabadán con respecto a esto de la dichosa tarjeta de Claudia, que accidentalmente, fíjense, salieron con que no, pues es que así le puso a alguien, y yo tengo mis serias reservas de que vaya a ser la candidata de Morena. Claudia va a llorar mucho, No creo que me vaya a equivocar. Y si me equivoco, no creo que llegue a la presidencia de la República. Ahí sí no creo que
se vaya a repetir el fenómeno de los 30 millones. Creo que habrá millones de mexicanos que no se les va a olvidar el 3 de mayo, que no se les va a olvidar el colegio Rebsamen, que no se les van a olvidar los segundos pisos. O sea, 3 tragedias en las cuales ha sido protagonista. Y si López Obrador, como dicen, es un animal político, yo creo que animal sí es, político quién sabe, pero yo veo muy difícil que vaya a inclinarse por alguien que no vaya a darle garantías de poder ganar la elección. ¿Por qué? Pues porque tiene pánico de que lo metan a la cárcel. Por eso le encantaría eternizarse en el puesto, por eso le encantaría morirse en Palacio Nacional, porque sabe que un presidente como Ricardo Anaya, si le llegase, imagínense ustedes que Ricardo Anaya fuera el próximo presidente de México. Nada más imagínense. Si se la cantó a Peña Nieto, pues ahora que tiene evidencias con crímenes de lesa humanidad, con Tlalhuelilpan, con la línea 12, con el COVID-19, 700,000 muertos, los más de 100,000 homicidios dolosos, con todo eso, pues es simplemente un trámite meterlo a la cárcel y acusarlo de crímenes de lesa humanidad, incluso de qué, incluso de corrupción, incluso acusarlo de corrupción, porque habría causales a raudales, eso no tengan la menor duda. Pero esto de la tarjeta de Claudia ya lo están haciendo como parte de la campaña de la jefa de gobierno para poder llegar a la presidencia de la República, siempre según ellos. Vamos con más comentarios de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos. Daniel Viñó, piedad, ya cállate Merolico, lo odio. Manuel Isea, ¿cómo la ven? 3 años para reconocer que no hay medicinas, actúa como piensa, lento, se le va a acabar el periodo antes de que lleguen las medicinas. Sí, como dice el doctor Tello, es que no va a ser fácil instrumentar un sistema de distribución. María Angélica Ferrari Casillas, 3 años y muchas muertes. Juan N. Hernández, sí, son 10 empresas, ¿dónde está el monopolio? Efectivamente. Gabino Cárdenas, epígrafe, perdón por el engaño, perdón por lo durito, pareció un regaño, pero se me encogió el cuerpito. Muchas gracias Gabino, es talentosísimo Gabino. Rosa María Huizacua, Zamora, se requieren medicamentos en IMSS y en el ISSSTE, efectivamente. José Rodríguez Jauregui, 10 empresas no es monopolio es 1, no sabe hablar, qué bárbaro, pónganle 0, no, pues 0 en todo. Orbe Francisco, buenas noches, comunidad pensante, este señor ya chimultrufia, cuando dice una cosa, después digo otra, ese señor no entiende que él como la máxima autoridad del país es responsable lo que pase, él delega autoridad sobre su gabinete, pero no puede delegar responsabilidad, la responsabilidad es de él y no estar buscando culpables, eso no es de hombres, mucho menos de un mandatario de Estado. Gracias también por el comentario. Pati Medina, se hace tonto el peje, si él quisiera no faltarían las medicinas, pero el dinero va para sus programas clientelares, efectivamente, Pati. A Austreberta García, no le sirvieron 18 años en campaña para prepararse si tantas ganas tenía de ser presidente. Es que nunca se preparó para nada, pues nunca acabó la licenciatura, quién sabe cómo terminó 14 años después. Estudiar, saber cómo comportarse en una cumbre, saber sus protocolos, solo nos dejen vergüenza donde se para. Dicen que cada nación tiene el presidente que se merece, qué tristeza. También gracias por el comentario. Gloria López dice, ya entendimos, son ineptos porque hay dinero, pueden traerlo de todas partes del mundo. Entonces, Mariel Silva, buenas noches, dice, un saludo desde San Blas, Nayarit. Juan Rivero, también saludos, muchas gracias. Hugo Edgardo Carrillo Acosta nos saluda desde Culiacán, Sinaloa. Violín Santos, ¿y por qué no compra las medicinas? Es un ignorante. O se hace. También gracias a GR Aurora, a más de 3 años de gobierno sale con que no sabe
que del desabasto de medicamentos, inepto, sinvergüenza. Agus Duga, hay muchos pentontos que dice nuestro presidente, pues les diré que no todos somos pentontos que creen en este mentiroso. Don Margarito Fajardo Guzmán dice, claro que el presidente es de hígado negro, como se atreve a destituir a una persona por subirse a un avión y a otra persona muy allegado a su gabinete por casarse en otro país, y a la señora Claudia, que es responsable de la línea 12 y otras desgracias más, la quiere dejar como sustituto total, que está hecho bolas. Gracias, don Margarito, también por participar. Manuel Isea del Culiacanazo, él reconoció que él dio la orden para que liberaran Ovidio. Efectivamente, él dio la orden. Juan N. Hernández, doña Elena Lara, gracias doña Elena, pues que le pregunte a los sabritas cuál es su estrategia de mercadotecnia, y a lo mejor le pega para aplicarla en que lleguen los medicamentos hasta el último rincón del país. Dice, y lo primero que llene de medicamentos los centros de salud y hospital, y solito fluye. Miren, yo no tengo ninguna razón, ningún fundamento para hablar bien o mal de Bimbo. No es un asunto que implique que yo me ocupe de el ser y qué hacer de la empresa. Sin embargo, hace unos días, más de una semana, me llegó un video que les quiero compartir, que es precisamente de la empresa Bimbo. Y esto es a partir, ¿El grupo Bimbo? A partir de lo de las energías limpias. Perdón, se me fue la idea de las energías limpias. Quiero que vean parte de este video, porque estas son las empresas que tiene México. Hoy cambiamos el futuro para alimentar un mundo mejor. Un mundo con el que estamos comprometidos para que en el año 2050 contemos con 0 emisiones netas de carbono. Estamos contra reloj para frenar el cambio climático. Y sabemos que las decisiones que tomemos hoy construyen nuestro futuro. Un mejor futuro para todos. Es por eso que nos hemos sumado a la campaña Race to Zero de Naciones Unidas, y nuestros objetivos han sido validados por la iniciativa Science Based Targets. Nuestra meta es ambiciosa y desde hace décadas hemos desarrollado acciones globales en el cuidado del medio ambiente y de las comunidades donde operamos. Para lograr esta meta, hemos trazado una estrategia con acciones concretas. Desde 2018 nos unimos a la iniciativa RE100, en donde nos comprometimos a que en 2025 todas nuestras operaciones a nivel global utilicen energía eléctrica que provenga en su totalidad de fuentes renovables, como el Centro de Distribución Metropolitano, el techo solar más grande de México. En Estados Unidos, con el Parque Eólico Santa Rita East. En Chile, con el techo solar más grande de Sudamérica. Y en Argentina, siendo la primera empresa de alimentos del país que utiliza 100% energía eléctrica proveniente de fuentes renovables a través de 3 parques eólicos. A partir de 2012, desarrollamos nuestros propios vehículos eléctricos que se recargan con energía solar o eólica. Desde hace más de una década, implementamos prácticas de eficiencia energética. Usamos sistemas de recuperación de calor residual y monitoreamos el consumo de nuestros recursos. Generamos un impacto positivo para la captura de carbono, mejora de los suelos y reducción del uso de agua, gracias a nuestra iniciativa de agricultura regenerativa. A nivel global, trabajamos en programas que nos ayudan a reducir la deforestación relacionada al cultivo de nuestros principales insumos. Esto es solo el inicio para llegar a 0 emisiones netas de carbono en el año 2050. Hoy cambiamos el futuro. Grupo Bimbo. Alimentamos un mundo mejor. Y no pagan porque estemos soplándonos este video. Es simplemente son las empresas, la doctrina social de la Iglesia, que se ha adaptado a muchos ámbitos, particularmente al ámbito de la competencia, establece tanto gobierno como sea necesario o indispensable, y tanta sociedad como sea posible. Es decir, a mí no me vengan
con la tarugada de que, ¿y si desaparece la Comisión Federal de Electricidad? Bendito Dios. Desde 1960 es deficitaria. ¿Por qué voy a estar echándole loas y elogios a un organismo que ha endeudado, a un organismo que ha sido ineficiente, que no se moderniza? A mí no me asusta con eso. Ni que la soberanía, la gente no come de soberanía. Los pueblos no comen de soberanía. Los medicamentos no les llegan de soberanía. Y que no me digan que estoy en el lado de los extremos. No. Es simplemente darle a cada quien su responsabilidad, y el gobierno es un pésimo administrador. No soy libertario, no estoy en ese extremo, pero sí creo que es indispensable que tengamos responsabilidad frente a todo esto, que tengamos responsabilidad. Quiero ofrecerle mi más sentido pésame a Urs Kam. Me acaba de decir Juan Urs que murió tu hermana Elizabeth. De parte de Debbie, de parte de tu servidor, un fuerte abrazo. Ellos son de una familia relativamente pequeña, están en Suiza. Urs Kam es mi consuegro y por eso le estoy enviando un fuerte abrazo y pues pronta resignación ante esta pérdida, Urs, que sea rápido el proceso de duelo dentro de todo esto. Un fuerte abrazo, Urs, ante toda esta situación. Ya me perdí, ya también sí, Maru ya me está diciendo, ya párale porque traes la voz hecha un desastre, sí, efectivamente, pero todavía quería presentarles, bueno, todo esto mañana lo podemos presentar. Déjenme ver si no traía algún otro asunto urgente. Otro aquí. Bueno, eso sí era porque es noticia de hoy. Comentarles que la Profeco, la Procuraduría del Consumidor, sancionó a Viva Aerobús y Volaris por cobrar el equipaje de mano. Les aplicó una sanción en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta. Como les valió queso la orden de que no cobraran la primera maleta, pues entonces les aplicaron una sanción. Denise Dresser escribió en Twitter: primer acto, gobierno destruye sistema de compra de medicamentos para combatir corrupción. Segundo acto, caos genera desabasto que el gobierno niega. Tercer acto, AMLO regaña a su equipo por hacer lo que les exigió. ¿Cómo se llamó la obra? Matando por un sueño. Tómala. Así, de ese tamaño. Bueno, pues eso ya mañana entro con todos estos asuntos y déjenme, híjole, tengo muchísimos comentarios. Luzma Libertad, buenas noches, gracias. Gloria López, disculpen si soy mal pensada, no tomará nuestro remedio de presidente pedir a las mayores empresas de México que le aporten, así como pidió a la ONU. Fran Libra, este video hay que hacérselo llegar al inútil de Palacio, Joe Martínez. La empresa Bimbo ya se ganó el odio del cacas. Elsa Analco, nuestra solidaridad con Bimbo, un ejemplo de talla mundial. Manuel Eribe, saludos desde Chihuahua, muchas gracias también. Óscar Orduño Guillén nos dice: ¿se acuerdan que AMLO nombró a David León director de abasto y distribución de medicamentos? Salieron los videos, sí. Él iba a ser el encargado de la distribución, el mismo que se encargaba de distribuirle a él el dinero que recibía su hermano Pío. Jorge Ramírez, ¿cómo saber si todo se va a sus obras? Efectivamente. Juana Monroy, me encantaría ver a un Marco Cortés del PAN más participativo. Admiración a Kenia, Cepeda, Xochitl y Triana, por mencionar algunos. Dice Manuel Licea, ¿y las vacunas, apá? Fran Libra, ojalá y si fuera Anaya el próximo presidente para que ponga orden a esta cuarta. Juan P. Márquez, y no se nos va a olvidar lo que falta porque ya delegó su responsabilidad a Claudia. Gracias también por sus comentarios. Aquí voy. Joe Martínez, que le ponga Claudia cuando ponga de su bolsillo. Elsa Analco, Tláhuac no se olvida. Repsamen no se olvida. Tula no se olvida.
todos estos comentarios. Mari Reyes dice, está muy difícil encontrar entre los de Morena a alguien más capaz e inteligente. Marilú, buenas noches, coincido, no llegará a la presidencia. Lupita Castro, Kenia, otra mujer valiente, bien por Kenia. Don Paco Aceves Silver, que naco se ve en la parejita que está platicando atrás de la senadora Rabadán. Válgame, panistas. Jesús Martín Cepeda, en verdad lo odio y con mis razones. Marilú Camporrico, muy bien por la senadora Kenia, perdón. José Antonio Montoya García, póngale Claudia a la línea 12 del metro. Claudia Guerrero, la línea 12 de Claudia. También Eddie Méndez, buenas noches, tanto que se quejaba Morena que el PRIAN gastaba en aviones y ellos en estadios aún más chafas salieron peor. Ana Lidia Girón Gutiérrez, AMLO está destruyendo a México. Leticia Morán Rosas, comprar estadios de béisbol, para eso hay presupuesto, pero le quitan al INE, lo quieren ahorcar para manejar elecciones. Buenas noches a José Antonio Montoya García, Xóchitl Marín, así es, los legisladores de Morena no escuchan y ni quieren, ellos se dedican a atender a López. Bueno, ya el tiempo se me vino encima. Saludos y gracias también a Gina Aranda Cabrera, a Sacramento A. Castro, Gloria Naveja, a María Guadalupe Pérez Arriaga, Patricia González, saludos desde Monterrey, también muchas gracias. María Cortés García, gracias a todos ustedes por haber participado con sus comentarios. También a Victoria López, a don Rubén Rubio, quien está en San Diego, California, a Raúl Enrique de la Cerda Chávez, Lilia Robles, gracias por todos sus comentarios, bueno, pues hoy ya traté de dar cuenta de todos los que participaron, y ahí está, en el chat están todos sus señalamientos, sus comentarios, en fin. Gracias por haberme acompañado en la transmisión de hoy. Les recuerdo el uso de la mascarilla, les reitero la sana distancia, hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.